cómo 200 soldados derrotaron al Imperio Inca. Esto no es solo un mito, es la historia de cómo la audacia, la traición y una trampa perfecta borraron un imperio del mapa. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudo un puñado de aventureros ejecutar una de las operaciones militares más letales de la historia? La respuesta no está solo en el acero y la pólvora, sino en la psicología, la estrategia y en un imperio que, sin saberlo, ya se desangraba por dentro. La historia está llena de batallas que definen épocas, momentos en los que el destino de civilizaciones pende de un hilo, pero pocas o quizás ninguna son tan desiguales y decisivas como la que ocurrió en una plaza andina el 16 de noviembre de 1532. No fue un choque de ejércitos, fue algo mucho más íntimo. Y por eso mismo, más aterrador, fue una emboscada, un golpe de audacia tan extremo que parece sacado de una leyenda. Imaginen la escena: por un lado, el Zapa Inca Atahualpa, rey absoluto del Tahuantinsuyo, el imperio más grande de la América precolombina, acababa de ganar una guerra civil sangrienta que, aunque fracturó su nación, consolidó su poder. Llegó a una ciudad de Cajamarca como un dios viviente, transportado en una litera de oro macizo, rodeado de miles de sus mejores guerreros y cortesanos. Su poder era total, su confianza absoluta. Por otro lado, oculto en los edificios vacíos de la plaza, un grupo de extranjeros, menos de 200 hombres, para ser más exacto, unos 168 soldados, liderados por un extremeño analfabeto llamado Francisco Pizarro. Estaban a miles de kilómetros de casa, en un mundo que no comprendían, superados en número, en una proporción que desafía toda lógica, quizá más de 45-1. Estaban muertos de miedo, sabían que una batalla abierta significaría su aniquilación. Lo que pasó después no duró días, ni siquiera horas, solo cerca de 30 minutos. El imperio más poderoso del continente fue puesto de rodillas. El emperador fue capturado, miles de sus seguidores masacrados y la historia de América del Sur cambió para siempre. Las bajas españolas, prácticamente ninguna, aunque las crónicas mencionan la muerte de un esclavo africano que los acompañaba. 1. Un imperio fracturado por la sangre de hermanos. Para entender la caída, primero hay que entender la herida. El imperio Inca o Tahuantinsuyo era una maravilla, un territorio inmenso conectado por una red de caminos increíble, gobernado con manos de hierro y sostenido por un ejército que había sometido a docenas de pueblos. En la cima de todo, el Zapa Inca, una figura divina, el mismísimo hijo del sol. Pero en la década de 1520, una sombra se cernió sobre el imperio. No llegó en barcos, sino en el aire. Una plaga, probablemente viruela traída por los europeos, pero se extendió a una velocidad aterradora. Entre sus víctimas, el gran emperador Huayna Cápac y su heredero. La muerte del líder y su sucesor creó un vacío de poder catastrófico. En el Cusco, la capital, la nobleza coronó a Huáscar. Era en teoría el heredero legítimo, pero las crónicas lo pintan como un líder impulsivo, cruel, incapaz de ganarse la lealtad de los generales de su padre. Mientras tanto, en el norte, en Quito, estaba su medio hermano, Atahualpa. Atahualpa era carismático y un estratega militar probado. Tenía la lealtad de los generales más veteranos del imperio. Lo que empezó como una disputa de poder se convirtió en una guerra civil total entre 1529 y 1532. El imperio se partió en dos. Las crónicas de la guerra son brutales y a menudo contradictorias, pero sabemos que, tras varios giros, la balanza se inclinó a favor de Atahualpa. Sus generales, los temibles Quisquis y Chalcuchimac, aplastaron a las fuerzas de Huáscar. La batalla final se libró cerca del Cusco. El ejército de Huáscar fue aniquilado y él capturado. Atahualpa, desde la distancia, ordenó una purga despiadada. La familia de su hermano y sus nobles leales fueron ejecutados frente a sus ojos. Y es justo ahí, en la cima de su poder, mientras celebraba su victoria en unos baños termales cerca de Cajamarca, cuando le llega la noticia de unos extraños hombres barbudos montados en bestias enormes que subían por las montañas. Para Atahualpa
no eran dioses. Sus espías ya le habían informado. Eran mortales. En su mente, probablemente ladrones. Comparado con el ejército que acababa de derrotar, este pequeño grupo le pareció una simple molestia, casi una curiosidad. Con decenas de miles de veteranos a su disposición, se sentía invencible, prácticamente como un dios viviente. Subestimarlos fue el error más grande de su vida. La arrogancia nacida de la victoria lo había vuelto ciego. El escenario para la tragedia estaba listo. Punto número 2. La marcha de los desesperados y el diseño de la zona de muerte. Mientras Atahualpa saboreaba su triunfo, Francisco Pizarro y sus hombres llevaban a cabo una marcha suicida. No era un ejército real, sino una compañía de aventureros, mercenarios y buscavidas, ignorantes, unidos por un contrato y la promesa de encontrar oro. Su viaje desde la costa fue una prueba brutal. Cruzaron desiertos y ascendieron por los Andes. Con cada paso veían la increíble ingeniería inca, los caminos, los puentes, y entendían que no se enfrentaban a tribus aisladas, sino a una civilización muy poderosa. El pánico se extendió. Muchos querían volver. Fue entonces cuando Pizarro demostró su liderazgo. Trazó una línea en la arena, un gesto que ya se había vuelto su firma, y les dio a elegir: la gloria y la riqueza en Perú o la pobreza y el olvido en Panamá. Casi todos cruzaron. Pizarro no era un genio táctico, pero tenía una astucia animal. Entendió que con tan pocos hombres su única opción era ir directo a por la cabeza del imperio. El Zapa Inca sabía por las experiencias de Cortés en México que capturar al líder divino podía paralizarlo todo, así que marchó directo hacia Atahualpa. Envió a su capitán, Hernando de Soto, para invitar al Inca a una reunión en Cajamarca. Cuando los españoles entraron en la ciudad el 15 de noviembre de 1532, la encontraron vacía. Atahualpa y su ejército estaban acompañados en las colinas. La ciudad se convirtió en el tablero de Pizarro y la plaza principal era su trampa. Era un recinto amurallado enorme, rodeado por 3 lados de edificios largos con múltiples puertas. Las callancas perfectos para una emboscada, con solo unas pocas salidas estrechas. Era una ratonera natural. Pizarro lo vio al instante. La propia arquitectura inca le estaba dando el arma que necesitaba. Esa noche, mientras las fogatas del campamento inca iluminaban las colinas como un mar de estrellas, los españoles prepararon la trampa. El miedo era tan real que, según un cronista, algunos hombres se orinaron encima. Pizarro dividió a su caballería. Su principal arma de choque, unos 60 jinetes, un grupo liderados por Hernando de Soto y su hermano Hernando Pizarro. Los escondió en las callancas con órdenes de no hacer ruido. Eran el martillo. La infantería, con sus espadas de acero, se ocultó también. Eran el yunque. Y su carta de triunfo tecnológica, un puñado de arcabuceros y una pequeña pieza de artillería, quizás un falconete. El mando de Pedro de Candia, situados probablemente en alguna estructura elevada, su propósito no era matar, sino crear un estruendo y un humo infernal para sembrar el pánico. La orden era clara: a la señal, salir y atacar, ignorando a los guerreros y centrándose en un solo objetivo: la litera de oro del Inca. Debían capturarlo vivo. La zona de muerte estaba lista, solo faltaba que la víctima entrara. Parte número 3. 30 minutos que rompieron un imperio. La tarde del 16 de noviembre de 1532, Atahualpa finalmente se puso en marcha. La procesión fue un espectáculo de poder diseñado para impresionar. Miles de cortesanos y guerreros avanzaban vestidos con sus mejores galas, y entonces apareció él, Atahualpa, en un trono de 80 kilos de oro, llevado en hombro por 80 de sus señores más importantes. Pero Atahualpa cometió un error fatal, fruto de su arrogancia. Creyendo que se trataba de una reunión ceremonial y seguro de que su enorme ejército disuadiría cualquier ataque, ordenó a sus tropas veteranas esperar fuera de la ciudad. Gran error.
La comitiva que lo acompañó a la plaza, aunque numerosa, las estimaciones varían entre 3.000 y 8.000 personas. Iba prácticamente desarmada, llevando solo pequeñas hachas ceremoniales. Entró en la trampa con una confianza ciega. Al llegar encontró la plaza ominosamente vacía. ¿Dónde están?, preguntó. Alguien le dijo que los extranjeros se escondían de miedo. Entonces emergió el fraile Vicente de Valverde con una cruz y una Biblia. Se acercó a la litera y a través de un intérprete le exigió a Atahualpa someterse al rey de España y a la fe cristiana. Para Atahualpa, un dios viviente, esto era un insulto absoluto. Pidió ver el libro, la fuente de autoridad del fraile. Lo examinó y al no encontrarle sentido ni poder, lo arrojó al suelo. Fue la señal que Pizarro esperaba. El evangelio por los suelos, gritó el fraile. Pizarro dio la orden, el cañón disparó, el estruendo fue apocalíptico, las trompetas sonaron y entonces la caballería cargó. Los 60 jinetes con sus armaduras de acero parecían monstruos imparables. El impacto psicológico fue total. Algunos relatos dicen que los españoles ataron cascabeles a sus caballos para aumentar el terror. La multitud, presa del pánico, intentó huir, pero las salidas estaban bloqueadas. Se aplastaron unos a otros. En su desesperación, una masa de gente se lanzó contra uno de los muros de la plaza y, según algunas crónicas, con la pura fuerza del pánico lograron derribarlo para escapar. Mientras tanto, Pizarro y sus hombres se abrieron paso hacia la litera. Los nobles que la portaban mostraron una valentía increíble. Aunque les cortaban las manos, otros ocupaban su lugar, sosteniendo a su señor hasta ser abatidos. Finalmente, un grupo de españoles alcanzó al Inca. Las crónicas no se ponen de acuerdo sobre quién fue el primero, pero lo agarraron y lo arrancaron de su trono. Pizarro mismo resultó herido en una mano al proteger a Atahualpa de sus propios hombres que querían matarlo. En el momento en que el Zapa Inca cayó, la resistencia se desvaneció. La estructura de mando del imperio centrada en él fue decapitada. Los generales fuera de la plaza, al ver a su dios capturado, quedaron paralizados y se retiraron. Cuando cayó la noche, la plaza era un campo de muerte. Se estima que entre 2.000 y 7.000 incas murieron. Los españoles, como ya dijimos, apenas sufrieron bajas. En media hora, un imperio había sido descabezado. 4. Anatomía de una masacre. ¿Por qué funcionó? ¿Cómo es posible un resultado tan desproporcionado? No fue un milagro, fue una tormenta perfecta de factores. Primero, la superioridad táctica. Es un mito que las armas de fuego ganaron la batalla. Los españoles tenían pocos arcabuces, cuyo impacto fue sobre todo psicológico. La verdadera ventaja era una trinidad letal: aceros, caballos y armaduras. Sus espadas de acero eran devastadoras y sus armaduras los hacían casi invulnerables. Pero el arma clave fue la caballería. Los incas nunca se habían enfrentado a una carga de jinetes y en la plaza los caballos actuaron como tanques, sembrando terror y destrucción. La táctica de Pizarro fue brillante. En lugar de una batalla abierta, convirtió la plaza en una zona de muerte, concentrando toda su fuerza en el único punto que importaba: el Inca. Segundo, la guerra psicológica. La sorpresa, el ruido infernal, la violencia deliberadamente espectacular, todo fue diseñado para quebrar la moral enemiga. Fue un asalto a los sentidos tan efectivos como el asalto físico. Tercero, y quizás la más importante, la decapitación del mando. El imperio inca era una teocracia. El Zapa Inca no era solo un rey, era el eje del cosmos. Sin él, el sistema se paralizó. Capturarlo no fue solo tomar un rehén, fue apagar el cerebro del imperio. Los generales, con un ejército inmenso esperando, no supieron qué hacer. Atacar podía matar a su dios, no hacer nada era aceptar la derrota. Y finalmente, el contexto. El imperio no estaba en paz. Salía de una guerra civil brutal que había dejado profundas divisiones. Muchos pueblos, sometidos por los incas, los odiaban y estaban listos para aliarse con los recién llegados. Y por supuesto, la arrogancia de Atahualpa, inflada por su reciente victoria, lo llevó a caminar directo a la trampa. La caída de Cajamarca no fue un simple triunfo de la tecnología, fue una estrategia letal.
ejecutada en el momento perfecto contra un líder demasiado confiado que gobernaba un imperio ya herido. En esos 30 minutos se selló el destino del Tahuantinsuyo. La batalla de Cajamarca fue la ejecución de una de las emboscadas más audaces y efectiva de la historia. Pero la historia guarda una última ironía. Algunos cronistas sugieren que Atahualpa no era una víctima pasiva, que él también había preparado su propia trampa. Su plan, según esta versión, era dejar que los españoles entraran a la plaza para luego rodearlos con miles de guerreros y capturarlos. Si esto es cierto, Cajamarca no fue un depredador contra una presa, fue una carrera entre dos depredadores, cada uno preparando una trampa para el otro. La historia la escribió quien golpeó primero. La captura de Atahualpa fue solo el principio. Desde su cautiverio pagaría un rescate legendario, llenando una habitación con oro y otras dos con plata. Pero fue en vano. Meses después fue ejecutado, acusado de traición y del asesinato de su hermano Huáscar. Pero si quieres que ampliemos esto, no debes perderte el próximo video donde detallaremos el famoso y legendario rescate de una habitación de oro y otras dos con plata. Cajamarca demuestra que una estrategia brillante puede superar a los números, pero también revela una verdad incómoda. No fue una batalla, sino una masacre calculada. La habilidad táctica de Pizarro es innegable. La ética de sus métodos sigue siendo y debe ser un debate. La historia de la conquista está llena de estos momentos clave. Los incas aprenderían y adaptarían sus tácticas, pero la herida de Cajamarca nunca se cerró. Si te interesas por historia del ingenio militar y batallas que cambiaron el mundo, pues ya sabes qué tienes que hacer. Sí, tienes que suscribirte para no perderte nuestro próximo video. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que la acción de Pizarro fue una genialidad táctica o una traición imperdonable? Déjanos tu comentario aquí abajo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.